Charla entre desconocidos, un podcast para todos y para nadie. Muy buenas tardes, mi nombre es Raúl Asensio. El día de hoy aquí disponiéndonos a charlar en este momento sobre un tema religioso, pero desde una perspectiva cínica. ¿Por qué cínica? No tanto por el tema, sino por la forma y lógica en que se ha manejado a Dios en la religión. Es muy curioso que de 5 años para acá se dice que la religión acepta que hay vida extraterrestre y lo declaran abiertamente, públicamente, que está la posibilidad de que haya vida extraterrestre. A lo cual me pongo a pensar muy humanamente, ¿acaso Dios no es un ser extraterrestre? Dios no es terrícola. Si nos vamos al pensamiento fundamental teológico. Y estamos hablando de Dios Padre. Él es todo. Él está en todo lugar. Pero no es creado en la tierra, ni es nacido en la tierra. Hablando teológicamente. Pensándolo lógicamente, tampoco. Es un ser que no tiene principio ni fin, está en todas partes, por lo que no es un objeto terrestre, se encuentra en todo lugar, en cualquier posibilidad donde haya vida. Si se negase que existiera vida en otro lugar, se negaría la existencia de Dios, partiendo de que no es un ser creado en la tierra, en el espacio terrenal. Entonces no es terrícola, es un Dios todopoderoso. Van a decir sin tiempo ni espacio, porque supera el tiempo y el espacio. De acuerdo. Sin embargo, ¿por qué negar la posibilidad de la vida extraterrestre? O la vida en otros planetas. O la vida en otras galaxias. La vida en otra dimensión. Al negar todas estas posibilidades, es factible hacerlo, pero con ello se lleva también a decir Dios no existe, que es algo que hoy en día se maneja de facto. Ya no hay mucha gente que dude de la no existencia de Dios. De repente a Dios se le acepta por necesidad, por arraigo, por tener algo en qué creer. Pero no se puede demostrar la existencia de Dios lógicamente, científicamente,
solo por la fe, que tampoco es una existencia comprobable, por más ciencia que quieran hacer a la teología. La teología, que es al final de cuentas los tratados de Dios, lo que el hombre ha escrito sobre Dios, lo que el hombre ha manipulado sobre ese personaje que es Dios, porque al final de cuentas, si hay existencia de Dios, no es como lo describe el ser humano. Como lo describe el ser humano, es una posibilidad por la famosa semejanza. Sin embargo, no se puede demostrar. Si no hay fe, no hay demostración de Dios. Si hay fe, ni siquiera ocupas demostración. Simplemente lo crees. Entonces, cuando se abre la posibilidad de que haya vida en otra dimensión, una vida extraterrestre, pensando lógicamente, se abre la posibilidad de que Dios sea creado en otro planeta, en otra dimensión, aunque el religioso diría es que Dios está en todas partes y es el creador de todo. Sin principio ni fin, es el todo. Pero nuestra dimensión mental o nuestra capacidad mental pues no puede pensarlo, puede intuirlo, puede creerlo, puede sentirlo, pero no lo puede demostrar empíricamente. De hecho, cualquier demostración divina para el ser humano es milagrosa. Pero hay un dato muy importante. Este misterio de la Santísima Trinidad. Dios Padre está fuera de esta dimensión. El Espíritu Santo es la fuerza que podemos intuir de Dios sobre el mundo. Por lo tanto, ya es parte terrenal, ya es parte terrícola. Y no digamos sobre Jesús, un Dios hecho hombre, para mostrarnos cómo siendo un ser humano podemos acceder a Dios y podemos realizar lo que Dios nos pide y poder acceder a su dimensión. Entonces Jesús, pues sí, él sí es terrícola, con toda la parnaferaria teológica que conlleve. Pero en esa expresión, Dios como hombre, o sea, Jesús. El Espíritu Santo pues es una energía, es una fuerza, es el poder, es la fortaleza para poder acceder a Dios. Jesús es el hombre que puede acceder a Dios y Dios Padre es el creador. Pero un creador no creado en este mundo. Por lo tanto, no es terrícola. Un ser pensado en la tierra, posible, sí. Y si nos vamos ya a un pensamiento filosófico,
pues es un ser creado por la mente humana, que ahí sí entraría una problemática, porque si es creado por la mente humana, sí sería terrestre. Por lo tanto, tiene las características que la mente humana le da en esa estructura teológica, en esos tratados sobre Dios. Pero entonces sí sería una creación terrícola. Y ahí es donde habría problema el aceptar a lo mejor que hay vida fuera de este mundo, fuera de este planeta. Son preguntas que nacen, que se piensan. No es una teoría científica, ni siquiera es un problema filosófico o un problema teológico. Simplemente es un juego mental. ¿Qué es lo más conveniente para la religión? ¿Que haya vida terrestre solamente o extraterrestre? Que al manejarlo en esta vertiente, pues es algo cómico, algo sin sentido. Sin embargo, es una problemática real que trae varias problemáticas a la teología, que le trae varia diversión a la filosofía y que la ciencia diría es un sinsentido. Pero al cristiano, al religioso, sí le trae una problemática real. Porque simplemente buscaríamos de dónde es Dios. Y sé que no soy el único que me lo ha preguntado, sé que mucha gente se lo ha preguntado, sé que muchos eruditos se han preguntado eso. Si existe Dios, ¿de dónde proviene? Por lo tanto, el credo religioso pues siempre lo ha tenido en cuenta. Un ser omnipotente, un todopoderoso, tratando siempre de rebasar la misma capacidad humana, mental, que si ahorita se podrían reír de de esta charla conmigo mismo, es algo que mucha gente lo ha pensado, o por lo menos la idea la han tenido en la cabeza. Y sé que ha sido debate de grandes silogismos, o sea, de argumentos contra argumentos. Se ha tratado de encontrar una lógica para hablar sobre Dios, pero esta aprobación de un papa católico que acepte la posibilidad de vida extraterrestre conlleva toda una problemática teológica. No fue tan sencillo aceptarlo. Y de hecho, vale la pena ver los argumentos que tienen para decir que hay vida extraterrestre. No es un juego. Se tardaron 2000 años en aceptarlo. No les fue fácil.
¿Por qué? Porque no es un problema sencillo. Porque aunque digan, ah, este Raúl está piratón, está desequilibrado mentalmente, pues es una problemática que a los teólogos les ha interesado bastante, que a la sociedad le ha interesado bastante, ya sea para burlarse, ya sea para creerlo en serio, pero sí conlleva una problemática de sistema, de proyección, algo muy similar al problema del tiempo y del espacio, de la diversidad de dimensiones. Claro que tiene toda una problemática, y una problemática muy interesante que el pueblo o la gente creyente o no creyente vale la pena tomarse un tiempito, como diversión, hacerse estas preguntas. ¿Dios es terrestre? Les digo, la persona o el Dios hombre, Jesús, definitivamente es terrícola. El Espíritu Santo es energía. Pero Dios Padre, ¿de dónde proviene? Yo creo que para dar un haz de posibilidades más amplio a la teología, porque hay que reconocer que la teología está en crisis, en una crisis muy fuerte, por lo tanto vale la pena pensar esta posibilidad del por qué fue aceptado que hay más vida en otros planetas. Gracias.